Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos una semana más a este programa Punto de Encuentro en Canal 8. Como saben, tenemos una hora de televisión por delante para tratar el tema monográfico, de manera monográfica, que solemos traerles cada semana. Hoy queremos hablar sobre el presente y el futuro del transporte, básicamente en Tenerife, pero bueno, seguramente tocaremos algunos otros temas o serán algunas cuestiones abordadas en esta mesa que podrán ser extrapolables a otros lugares. Antes de pasar a lo que es la presentación de nuestros invitados y del tema que nos ocupa esta noche, sí quería hacerles los oportunos recordatorios que, como saben, tradicionalmente hacemos al principio de cada programa. En primer lugar, decirles que tienen a su disposición un correo electrónico que es puntodencuentro@canal8tv.com, en el cual esperamos sus sugerencias, sus críticas, sus quejas e incluso sus propuestas de temas que quieren que tratemos. También hay que comentarles y recordarles que con la implantación de la televisión digital terrestre, este canal ya emite en TDT para Tenerife en el canal 38 en el sur de la isla y para la isla de La Palma en el canal 63. Poco más, el resto le quito poco tiempo más a nuestros invitados y pasamos a presentar el tema. Como les decía, queremos hablar un poquito sobre el transporte público, porque se habla, yo creo que mucho. Lo que no sabemos es hasta cuándo se habla de manera profunda y de manera que la gente lo pueda entender. Porque el transporte público, nosotros tenemos esta noche la oportunidad de contar con invitados que nos van a hablar desde la perspectiva del metropolitano o el tranvía de Tenerife, desde la perspectiva del sector del taxi y de la perspectiva de TITSA, transportes interinsulares. Lo que sí queremos es que nosotros en este programa, como saben, en un lenguaje llano y bastante claro, intentamos trasladarles cuáles son las preocupaciones y cómo ven cada uno de nuestros expertos invitados esta noche el futuro del transporte público en Tenerife. El transporte público que siempre está, y hay que decirlo así de claro, en oposición muchas veces con el vehículo privado que todos intentamos llevar hasta la puerta de nuestro destino en cada momento y que causa tantos problemas a nuestras ciudades y pueblos. Paso a presentarles a nuestros invitados. Tenemos en esta mesa a Santiago Correa, que es responsable de Comunicación y Relaciones Públicas de Metropolitano de Tenerife. Santiago, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, encantado de estar aquí. También contamos a su lado con José Antonio Espósito Noda, que es vicepresidente de la Unión de Trabajadores Autónomos del Taxi. José Antonio, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. Y también contamos con Manuel Francos, director de Calidad y Medio Ambiente de TITSA. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, gracias. Bueno, pues el tema está lanzado. Estamos hablando del transporte público. Yo creo que se habla mucho en los medios de comunicación y todo el mundo tiene una percepción clara de lo que es el transporte público y qué cosas están, digamos, en oposición. Inicialmente, aunque sé que es difícil, sí me gustaría que desde la perspectiva de cada uno de ustedes den un leve brochazo, si puede ser, a cómo ven ahora mismo el transporte público en la isla de Tenerife y concretamente a lo mejor en la zona del área metropolitana, que quizás es lo que más conocen todos ustedes, ¿no? Santiago, si te parece, empezamos por ti. El transporte público, desde la perspectiva de, en este caso, del metropolitano, la empresa a la que representas en esta mesa, ¿cómo lo ven? ¿En qué momento estamos? Nosotros pues somos los últimos que nos hemos subido al carro del transporte público en Tenerife. El tranvía se inauguró en junio del año 2007 y actualmente pues tenemos una línea en servicio, una línea que une Santa Cruz de la Laguna, es una nueva línea de transporte. Son 12 kilómetros y medio, 21 paradas con 20 tranvías. Y estamos pues ahora mismo en construcción, dentro del 30 de mayo inauguraremos la línea 2 del tranvía, dando servicio a otras zonas importantes del área metropolitana, Taco, La Cuesta y Tíncer. Y bueno, y yo creo que el tranvía ha representado esa tercera pata del transporte en la isla. Yo creo que ha sido pues una nueva línea de transporte, no llamémosla tranvía en este caso, pero que viene a sacar un nuevo estilo de transporte que a todas ha sido pues, realmente positivo. Estamos hablando de que en muy poco tiempo hemos conseguido unas cifras altas de uso. Estamos hablando de que prácticamente 50.000 personas diarias lo están usando. Y decirles que, bueno, y repito, que una pata más del transporte público que junto con el taxi y la guagua puedan dar conformidad a un transporte, una movilidad más acorde con los tiempos que se mueven, que sean más, utilizar mientras más utilicemos el transporte público. Y si me lo permites, un proyecto que fue bastante discutido inicialmente, ¿no? Sí, la gente no lo veía, digamos. Fue muy discutido sobre todo porque fue una obra bastante agresiva, una obra que precisamente, lo positivo que tiene ahora que pasa por todos los centros comerciales, administrativos, educativos, los hospitales de las dos ciudades, pues precisamente ahí estábamos trabajando con una obra bastante molesta. Piensen que no solo se puso una plataforma de tranvía, sino que se urbanizaron totalmente esos 12 kilómetros y medio, de fachada a fachada, con lo cual pues la obra fue molesta, fue una obra muy compleja, pero hoy en día la gente se ha olvidado de esa obra y hoy en día estamos disfrutando de un transporte público y voy a decirlo, repito, que es una
pata más del transporte público que solo no funciona, que guaguas y tranvía tienen que estar interconectados, coordinados para que el transporte sea lo mejor posible. José Antonio, la actualidad, el presente del sector, que últimamente no recibimos muy buenas noticias de cómo está la situación del sector del taxi, ¿no? Pero ahora mismo el presente del transporte público vinculado al sector del taxi en Santa Cruz, en La Laguna, en el área metropolitana, supongo que ustedes no son muy optimistas, ¿no? No, nosotros optimistas nada, puesto que digamos que el sector del taxi ahora mismo es la cenicienta del transporte público en Santa Cruz, ¿no? Y en el área metropolitana. A nosotros no cabe duda que nos ha perjudicado mucho la puesta en marcha del tranvía. No tanto es así que estamos perdiendo más de un 30% de recaudación diaria, ¿no? Con lo cual eso repercute en el ámbito familiar y a la hora de realizar una cantidad de pagos, impuestos, etcétera, ¿no? Santa Cruz no tiene alternativas para un tráfico donde puedan entrar conjuntamente tranvía, guaguas y taxis. Más el tráfico privado, digamos, ¿no? Exactamente, más el tráfico privado, que precisamente es el más que nos ha perjudicado y nos sigue perjudicando. Aquí se piensa, se realizan obras y ensanches de calle, se piensa más en el transporte privado que no en el transporte público a la hora de realizar cualquier cosa, ¿no? Cosa que los políticos, no sé por qué, es algo que no han tenido la valentía de encarar precisamente el problema de eliminar poco a poco el transporte privado de lo que es todo lo que es Santa Cruz y realizar ahí y empezar a fomentar un poco más lo que es el transporte privado. Eso por un lado, ¿no? Y pues por el otro, nosotros estamos por la opción del rescate de licencias por parte de las administraciones, donde ahora mismo tenemos un exceso debido a la crisis más la puesta en marcha de otro transporte público como es el tranvía, que no cabe duda, eso es un éxito total, no estamos en contra de él ni muchísimo menos, pero con un rescate de licencia de 250 a 300 licencias, pues entonces sí podríamos hablar ya con más optimismo de lo que ahora mismo sería el transporte del taxi, lo que es el sector del taxi. Bueno, de todas formas, supongo que también todos estos cambios también les obligará a reorganizar un poquito, ¿no?, el funcionamiento de los taxis en Santa Cruz, más allá de esa... Esa es una de las reorganizaciones que queremos hacer, pero que nos estamos encontrando con una serie de obstáculos por parte de las administraciones de miedo. Rivero, el presidente del gobierno, en una de las reuniones que mantuvimos con él en Las Palmas, dijo que iba a intentar, casi como una promesa, el que iba a meter pues una partida de dinero en los presupuestos de la comunidad con el fin de empezar a rescatar licencias en las ciudades donde hubiera un exceso de las mismas, ¿no? Ahora mismo, según los estudios realizados, donde único hay una licencia en Santa Cruz y en Las Palmas, en la ciudad de Las Palmas, ¿no? Yo creo que con voluntad política se podría realizar, porque estamos viendo que se están empleando una serie de muchísimos millones de euros hablando vulgarmente, en chorradas, ¿no? Con lo cual, si se emplearan un poco más en el transporte, se beneficiaría al transporte y muchísimo más se beneficiaría incluso al usuario del mismo también, ¿no? Sí, que en el fondo también es el objetivo. Manuel Franco, en el sector de la guagua, de nuestras guaguas, quizás, bueno, no solamente la llegada del tranvía, sino también la propia modernización que ya inició la empresa hace unos años. Supongo que ustedes, el panorama ha cambiado completamente en los últimos, no sé si atreverme a decir, 10 años, cómo se organizaba el servicio de guaguas en Tenerife, en este caso. Sí, nosotros hemos evolucionado un poco con toda la sociedad y nos hemos ido adaptando, y diríamos los proyectos que tiene actualmente la compañía es precisamente adaptarse a las nuevas realidades e irnos ofreciendo el mejor servicio, que es nuestro fin siempre. Para ello estamos incluidos en varios proyectos con el Cabildo, como puede ser el proyecto Moviten, en donde es la incorporación de la tecnología de tarjetas sin contacto para lo que es el pago de monética, lo que nos permitirá un poco la clientela y poder, diríamos, hacer actuaciones específicas a los distintos sectores de la clientela, que podemos nosotros dar una buena cobertura y dar cobertura precisamente a sitios en donde actualmente no llegamos. También estamos muy inmersos en lo que es todas las TIC, todas las tecnologías de la información y de la comunicación, en el sentido de potenciar nuestra página web, que actualmente ya presta un gran servicio a toda la comunidad, en donde se puede consultar el horario de paso por las distintas paradas de cada una de las guaguas, y también tener una información detallada cada vez mayor en cada una de las paradas. Nosotros estamos en nuestra idea es potenciar todo lo que es la información al usuario, porque lo que pretendemos es captar cada vez más usuarios a lo que es el sistema de transporte público.
Nosotros somos partidarios de que precisamente el usuario conocedor del sistema de transporte público se hace cada vez más fiel al transporte público. De hecho, en nuestras encuestas, una de las cosas que siempre hemos apreciado es que nuestro nivel de aceptación y de índice de satisfacción del cliente usuario es muy superior a la del no usuario. La percepción del no usuario es que la guagua no es para todo el mundo, sino es para los demás. Sin embargo, el usuario, cada vez que se va incorporando unos nuevos usuarios al transporte público, se dan cuenta de que la guagua da perfectamente cobertura y da respuesta a la movilidad de todas las personas. Y te permite precisamente de tu origen y destino y planificar todos tus recorridos de una manera adecuada, económica, fácil, segura y además rápida, posiblemente mucho más rápida que el transporte privado en coche, sin los inconvenientes de los aparcamientos, sin los inconvenientes de las colas. Lo que falta es un poco potenciar más los carriles bus para poder tener una mayor velocidad comercial y poder acceder todavía más rápido a esos destinos y, diríamos, controlar la entrada de coches en los distintos sitios para que no impida al transporte colectivo y al transporte público poder acceder a todos los sitios. Y una pregunta, Manuel, la entrada en funcionamiento, como bien decía antes Santiago, del tranvía, ¿qué supuso, digamos, para, bueno, así a bote pronto, qué supuso en este caso en Titsa? Pues a la hora de reorganizar, supongo, líneas, trayectos, hacer compatible algunas paradas seguramente con las del tranvía. Sí, para nosotros lo que ha significado el tranvía, pues es casi, al menos nuestro concepto, ha sido planificar todo como si fuera una gran red, en donde la línea del tranvía fuera una línea de guaguas, y entonces reconsiderar todo lo que es las actuaciones de las distintas líneas en función de que existe una nueva línea, que es el tranvía, que tiene una gran capacidad y una gran demanda. Evidentemente sería ilógico intentar con una guagua competir contra el tranvía. O sea, yo con mi coche no corro contra un Ferrari, eso es evidente, ¿no? O sea, lo lógico es ir adaptándose y, diríamos, dar cobertura en esos sobrantes que elimina uno de la zona metropolitana, en donde quizá haya un exceso de oferta y sobre todo en las plazas con respecto a la demanda realmente, pues lo que hay que hacer recortes del servicio, adaptar más la oferta a la demanda y diríamos, recursos, poder utilizarlos en otros sitios en donde hay una demanda potencial y en donde hay un posible crecimiento. De hecho, nosotros, una de las cosas que hemos planteado ahora al Cabildo es hacer una reestructuración y una reordenación de toda la red metropolitana, porque hay que considerar un poco en conjunto todo lo que es el área metropolitana Santa Cruz Laguna como un conjunto total, en donde se puede integrar la red del servicio urbano de Santa Cruz, que son las líneas 900, junto con las redes interurbanas de las líneas de cercanías de lo que es toda el área metropolitana, y hacer una reordenación del tráfico de manera que podamos cubrir más servicios con más frecuencia en las zonas más periféricas y dar una cobertura, una malla mucho más real. En ese estudio no estamos. sé lo que opinan ustedes, pero bueno, da la sensación que, o no sé, o al menos esa es la impresión que saco yo, que entre tranvía y, digamos, y Titsa sí hay cierta coordinación. Sin embargo, no sé si a lo mejor el sector del taxi ha tenido la oportunidad de, bueno, pues a lo mejor ser complementario pues a determinados lugares en donde el tranvía deja o recoge gente o en conexión con las guaguas. Falta quizás una última conexión, un empuje entre, digamos, para que realmente sea un sistema completo, ¿no? No sé qué opina al respecto. Para eso tendría que ser una capital pues donde hubieran alternativas al tráfico. O sea, si discurrimos por una serie de sitios donde discurre el tranvía dentro del casco urbano, donde se nos prohíbe una serie de giros para poder ofrecer al usuario una comodidad y una rapidez, pues no, y aparte de eso el exceso de licencias que tenemos en la actualidad. Precisamente de eso era la reunión que hablamos antes con Paulino Rivero, y donde todavía no se han pronunciado ni Cabildo, Ayuntamiento ni Gobierno de Canarias en el rescate de esas licencias, con el fin de que quedara más o menos la cantidad adecuada. Claro, un ratio donde y servicio estuviera equiparado, no que hubiera más servicio que demanda. Claro, ahora se multiplica el servicio en contra de la demanda,
precisamente por la modernización que tiene ahora mismo el transporte público llamándose tranvía, en este caso, ¿no? Hay una cuestión que, bueno, en la preparación de este programa salía cada rato en la labor de documentación que tiene que ver con los precios. Y yo quiero preguntarles abiertamente si, en comparación, además, como ustedes son conocedores de este sector mucho más que yo, sin lugar a dudas, en comparación con otras ciudades parecidas, o incluso a lo mejor mayores del resto del Estado español, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, los precios, digamos, son comparativamente similares a lo que ocurre en otras ciudades, porque hay gente que, bueno, les remito a la Asociación en favor del transporte público, hacía hace unos meses algún tipo de comunicado hablando que, hombre, que depende, que no parece tan barato contabilizando tanto recorridos como kilómetros. Bueno, yo no sé qué opinan ustedes al respecto, porque a lo mejor nuestros telespectadores tendrán una opinión formada, pues es barato, es caro, está bien, es adecuado. También es cierto que la gente se acostumbra muy rápido a estos cambios, tanto en el sector del taxi como las guaguas o el tranvía. Nosotros y a lo mismo, mejor ustedes están ahora mismo, por ejemplo, la bajada de bandera está en 2.15 o 2... Sí, en Santa Cruz, ¿verdad? Sí, bueno, 2 euros 15 céntimos. Estamos, realmente no, la bajada de bandera es uno y algo. Lo que pasa es que hacemos un kilómetro, digamos, gratuitamente, ¿no? A partir de ahí empieza el taxi. De todas maneras, quería decirte que ahora mismo el sector del taxi en Santa Cruz, la tarifa es la más barata de todas las comunidades españolas, ¿no? O sea, si comparamos con tarifas como Madrid, Barcelona, cualquier otra comunidad, la nuestra es la más barata, incluso el kilómetro recorrido no tiene ni punto de comparación con las demás ciudades, ¿no? O sea, eso, nosotros incluso, sobre todo esto, todavía queríamos intentar, entre todas las agrupaciones, La Laguna Santa Cruz, crear una tarifa dentro de lo que es el área metropolitana. Sería lo lógico, hay que decirlo, ¿no? Claro, a la vista de los tiempos que corren, digamos que ponernos las pilas y llegar a un acuerdo y crear una sola tarifa, ¿no? O sea, lo que es, por ejemplo, que ahora mismo coja un taxi de Santa Cruz Laguna y valga, por ejemplo, 12 o 14 euros, dejarlo en la mitad, digamos, ¿no? Dejarlo en la mitad con el fin de que, pero claro, para eso tendríamos también que crear un área de servicio conjunto entre Santa Cruz y Laguna. ¿Cómo se conseguiría? Es complicado, pues yo creo que lo que más claro, favorece, y eso es una opinión que yo sobre la mesa, claro, es que el sector del taxi no es precisamente un sector muy unido, ¿no? O sea, hay muchas... No muy unido por eso, precisamente por las tonterías estas de los límites de las ciudades. Pero si ahora mismo, con un rescate de licencia, entonces ya sí podríamos crear un área de prestación conjunta con La Laguna, ¿no? O una mancomunidad. Pero claro, La Laguna dice, oiga, ustedes tienen 1087 taxis, nosotros tenemos 370 coches. O sea, es imposible crear una mancomunidad, porque entonces invadiríamos La Laguna, ¿no? O sea, yo me pongo en el lugar de ellos y los comprendo, ¿no? Pero estamos por la labor de eso, de crear una tarifa única, con el fin de crearle al usuario, digamos, un ahorro de dinero y una rapidez muchísimo mayor también. Santiago, el caso del tranvía, comparado con otros sistemas similares en el resto del país o incluso bueno, fuera. Nosotros tenemos una unificación de tarifas también con guaguas, con TISA. Nosotros tenemos tarifa interurbana porque unimos dos municipios y es una tarifa media, digamos, si ves otros operadores en la península, por ejemplo, compara, es una tarifa media. Hay algunos operadores más caros y otros algo más baratos también que el nuestro, ¿no? Aún así, bueno, creo que es una tarifa media, es una tarifa adecuada, una tarifa que sobre todo intentamos fidelizar, que el cliente, con lo cual hay una serie de bonos, el bono mes, la bono mes, por ejemplo, representa un ahorro y un precio va a estar considerablemente más bajo que cualquier otro medio de transporte o utilizarlo de forma masiva. El abono mes es 40 euros y con 40 euros puedes utilizar el tranvía y la guagua metropolitana de forma indefinida durante ese mes, ¿no? No, durante un mes puedes utilizar los transportes de forma igual, pues es muy interesante para mucha gente, sobre todo esa gente que trabaja y hace jornada partida, puede volver a casa, hacer 4 viajes como mínimo diariamente, utilizarlo por las noches, el fin de semana para ir a la Punta del Hidalgo o ir a la Playa Teresita al Monte de las Mercedes. Pues bueno, es interesante, ¿no? Este medio de pago que ahora mismo para nosotros estamos viendo que ha subido considerablemente, estamos por encima de un 8% de utilización de este abono mes en toda la gente que utiliza el tranvía al mes, con lo cual de alguna forma el servicio, ¿no? También
una serie de bonos, el bono de 12, unos bonos que representan un ahorro con respecto al billete sencillo, ¿no? O sea que se está usando el transporte público, bueno, tiene unos precios, digamos, asequibles, acordes a la política de transportes del Cabildo, que es el que nos marca la pauta de tarifa, ¿no? Manuel, en cuanto a las tarifas, las guaguas, ¿en qué momento están? Pues vamos a ver lo que comentaba Santi, que estamos en unos niveles intermedios. Y te cuento una cosa, que todavía el Cabildo, sobre lo que es las tarifas, tiene una política de tarifaria importante en cuanto a lo que es los transbordos gratuitos, en cuanto a lo que es las personas de mayores de 65 con rentas bajas, las personas con discapacidad. Entonces, a lo que es la tarifa. Entonces, al final, o sea, aunque digamos uno diga... Todos pagamos, digamos, lo que esa gente no Efectivamente, no puede pagar. Aunque digamos que el billete está a 1,10 y el bono está a 95 céntimos, que hay un montón de personas que no están pagando y que tienen un transporte gratuito. En capitales de política, lo que sí comentar que al menos aquí en lo que es el área metropolitana y lo que es el Cabildo, en materia de transporte y de al usuario directamente con políticas tarifarias, es una de las inversiones más importantes que tiene el Cabildo actualmente, con lo cual la tarifa está bastante equilibrada y sobre todo está bastante financiada. Le pregunto a los tres, porque hombre, en otras ciudades también funciona, no sé si a lo mejor es posible o sería factible plantear en el área metropolitana de Tenerife o en cualquier otro lugar esos llamados abonos de transporte que permiten con un único documento, bueno, en algunos casos ya se comparten, en el caso del bono, ¿no? En el caso del tranvía y de la guagua, pero a lo mejor se podría incluir también, como decíamos antes, al sector del taxi. Hombre, aquí no tenemos de momento trenes ni nada por el estilo, aunque se supone que hay proyectos para ello, que se pudiera, digamos, unificar, porque el transporte público, al fin y al cabo, ya como sociedad acaba siendo una necesidad, ¿no? Para no colmatar nuestras calles, y hay conceptos como el que hablábamos antes, comentabas de comodidad, incluso, si se me permite, de limpieza con el medio ambiente, por ejemplo, de alguna forma, que abogan o que apuestan porque el transporte público tiene que ser algo que se haga de forma decidida, ¿no? Eso del abono de transportes lo han planteado, ¿tienen ya algo estudiado al respecto? Es que yo diría que existe. O sea, tenemos el funciona bono, como como bono de transporte. Es de hecho un bono de transporte, porque te permite utilizar el metro, el tranvía, te permite utilizar la guagua, los taxis ahora en Candelaria, te permite ir a los museos, te permite ir, diríamos, a aparcar en el intercambiador tu coche privado y pagar con el bono. O sea, tenemos actualmente un sistema de pago que es el bono vía, que tiene una y todavía tiene mucha vida de por medio. Sin embargo, incluso se va a mejorar con el proyecto Moviten, con la incorporación de lo que es un bono con tarjeta chip y sin contacto. ¿Quería apuntar algo, Santiago? Sí, es precisamente lo que dice Manuel, es así, el proyecto Moviten que está desarrollándose y además va bastante ligero, ¿no? El proyecto lo que trata es precisamente de integrar los medios de transporte, ¿no? Y ahí, por supuesto, también el taxi tendrá un protagonismo importante, y esto significa una tarjeta sin contacto que se puede utilizar, como bien decía Manolo, no solo en el transporte público, sino en otros aspectos de la vida cotidianos. Tenemos una tarjeta que es un chip, que será pues tarjeta monedero, como queramos llamarla, y ahí esa la podremos utilizar en los transportes públicos, tanto en los tres que están representados en la mesa, como subir al teleférico, como utilizarla en distintos aspectos, ¿no? Y es muy sencillo porque es como una tarjeta de crédito, ¿no? Con lo cual, pues esto nos hará pues tener un soporte que aún así que sigue siendo y que conformará de una forma especial la comodidad, sobre todo al usuario, ¿no? Sí, pero si me lo permiten, a lo mejor la ciudadanía no sé hasta qué punto está al tanto de estas iniciativas, porque está en estudio, esa parte está en estudio, lógicamente, sí, pero de las posibilidades que estaba hablando antes tanto Manuel, incluso del proyecto piloto se está desarrollando en Candelaria con los taxis, la gente a lo mejor no tiene, no sé, a mí me da la sensación, no tiene la suficiente información. Por ejemplo, en Candelaria, se está realizando... Candelaria, para que lo entienda la gente, de esos taxis, si se me permite, a precio de guagua. El taxi compartido se llama, ¿no? Es un tipo guagua, incluso pagan con tarjeta, o sea, la misma tarjeta de la guagua le vale para el taxi, tiene una especie de datáfono, se llama, no sé cómo ahora mismo... Tiene una canceladora. Sí, como las guaguas. Nosotros somos el socio tecnológico y se les hemos puesto a todos los taxis, les hemos puesto las canceladoras y la tecnología es de Titsa. Paga exactamente lo mismo que la guagua.
paga 1,30 me parece que es, o 1,20, no me acuerdo ahora, paga, o sea, exactamente. ¿Y esas ideas a ustedes qué les parecen? ¿Podrían Sí, ser bueno, a nosotros nos parece soluciones parciales? pues una cosa bastante positiva. Sí, digamos, si en Santa Cruz, por ejemplo, funciona, porque estuvimos hablando precisamente fuera de antena, Manolo y yo, y habrán sitios donde funcionará, como son varios barrios donde la guagua no puede llegar por sus dimensiones, por su orografía o por lo que sea, ¿no? Donde incluso, pues sí, ahora mismo hay, por parte del ayuntamiento y nosotros que nos hemos reunido en lo que se llama la mesa del taxi, que lo hacemos mensualmente, donde hay una propuesta y creo que hay 50 coches nuevos. A mí me parece, particularmente, me parece un poco excesiva la cantidad, pero bueno, de 50 coches en 9 plazas, ¿no? Entonces, esto no es que se vaya a incrementar la cantidad de licencias, sino que todo aquel que quiera quitar su taxi y a su vez, exactamente, lo coja y meta un 9 plazas y lo utilizarlo pues con esos fines, digamos, ¿no? Con el fin de ir llegando a los distintos barrios, precio de guagua, claro, y realizar el transporte donde tiza o el tranvía, como es lógico, porque el tranvía tiene unas solas aquí, y la guagua pues dice, mira, yo no puedo llegar pues, a Guagua Bermeja, o no puedo llegar al Suculum, o no puedo tal, porque es un gasto increíble meter un 60 plazas por ahí para llevar 8 o 10 personas nada más, ¿no? Con lo cual ese servicio se lo podríamos hacer nosotros, y para nosotros sería una cosa positiva y bueno, sería una experiencia, digamos, piloto y ir viendo cómo... Está claro que en el transporte público hay que buscar soluciones. Alternativas, ¿no? por donde, claro. Estamos Porque, acogotados. y esa es una de ellas. Claro, TISA se encargaría, por supuesto, de controlar también todo esto, ¿no? Que es lo que está haciendo con Candelaria y todo eso. Es una cosa que, por ejemplo, el público a lo mejor y muchos taxistas pues no lo saben. Pues sería el momento adecuado para que quedan 2 minutitos también, antes de la pausa publicitaria, si brevemente. Bueno, TISA lo que le ha puesto, diríamos, un sistema informático parecido, similar al que teníamos implantado en las guaguas, con lo que origina una cancelación dentro del taxi en una máquina, evolución tecnológica de la que tenemos nosotros en la guagua, porque es un espacio más reducido y en donde hay un almacenamiento de la información que nosotros pasamos a leer y a codificar, diríamos, y a obtener toda la información de todo el servicio registrado por el propio conductor. Perfecto, pues si les parece lo dejamos aquí porque es el momento de la publicidad y a la vuelta seguimos hablando sobre el presente y futuro del transporte público en Tenerife. Muy bien, aquí seguimos en Punto de Encuentro, hablando sobre transporte público en Tenerife y bueno, y casi por extensión en Canarias, porque al fin y al cabo los problemas no son muy diferentes en un territorio insular como el nuestro. Sí hay, lógicamente, algunos medios de transporte público, que bueno, que en el caso de Tenerife la novedad, lógicamente, es el tranvía, pero supongo que estos asuntos, estos problemas, esta dinámica que lleva nuestra sociedad pues irá extendiendo a otros lugares de Canarias. Y estamos con nuestros invitados hablando justo antes de la publicidad, bueno, sobre esas medidas que tratan de unificar, digamos, a estas 3 patas que ustedes, entre comillas, si me lo permiten, representan en esta mesa sobre el transporte público en Tenerife, pero yo creo que falta una, no sé si estarán de acuerdo conmigo, falta la del usuario, no del transporte público, sino la del usuario acérrimo, la persona que no deja el coche en casa ni de broma, quien quiere llegar con el coche hasta la puerta de todo del negocio, del trabajo, de ir a comprar el periódico. Contra eso, contra esa afición que tenemos, y no somos diferentes los canarios al resto del país, al resto de la sociedad occidental, queremos tener siempre nuestro coche en la puerta allá donde vamos. Y esto está generando problemas ya de difícil solución por la propia estructura de las ciudades, por los tamaños de las vías y bueno, desde cada uno de los ámbitos en los que ustedes trabajan, ¿qué se está haciendo para, digamos, concienciar? Porque yo creo que la labor va más en esa dirección, a los ciudadanos de, bueno, que utilicen el transporte público y que el coche lo dejen para el ocio, para momentos puntuales, pero que dentro de la red metropolitana la mejor opción quizás pueda ser el transporte público. Manuel, si que empezamos ahora por ti. Sí, un poco nosotros tenemos unos proyectos de marketing precisamente encaminados precisamente a ir a buscar y a captar todos esos nuevos clientes. Diríamos, hay un área de negocio ahí que todavía está un poco sin explotar, en donde con unas actuaciones de marketing que ha diseñado la compañía, la nueva dirección de la compañía, pues se pretende fomentar el uso entre los no usuarios de guagua. Básicamente de lo que se trata es de hacer llegar al no usuario no solo la información de que puede ir en transporte público y en guagua y combinado precisamente en todos los sistemas
hacer todos sus desplazamientos y hacerlos en tiempo y forma, sino que también es un medio rápido, fiable y que no le va a dejar tirado, porque es, diríamos, la mayor inconveniente que tiene normalmente el transporte público, ¿no? O sea, la gente dice que no pasa la guagua, o que la guagua pasa muy tarde, o que no saben cuándo va a pasar. Pues precisamente a través de todo lo que es la tecnología de la información, como son la información a través del SMS, en donde tú puedes, desde la parada, ver cuánto falta para que llegue la guagua. Los paneles electrónicos que están en las paradas, se van a poner también en un futuro próximo lo que son información de paso de cada una de las guaguas, lo cual va a ser todo un hito aquí diríamos, en las paradas de Santa Cruz y de Tenerife, porque va a decir que a las 12:15 va a pasar la guagua. Evidentemente, si no pasa a las 12:15, va a haber un problema, y nosotros, diríamos, estamos poniendo nuestras vergüenzas a disposición de todo el público para que lo vea. Pero creemos que precisamente la sociedad está demandando precisamente eso, que le digamos que a las 12:15 va a pasar la guagua y efectivamente a las 12:15 pase la guagua. Eso requiere por parte de la compañía también una adaptación hacia lo que es la nueva sociedad, pero también lo que pretendemos es que el público no usuario capte todo ese esfuerzo que está haciendo la compañía precisamente y empiece a utilizar el transporte público como medio al transporte privado. José Antonio, en el sector del taxi, ustedes valoran, han planteado, yo sé que ustedes tienen ahora otras preocupaciones, si se me permite decirlo así, pero cierto es que necesitan también buscar algunas medidas que fomenten el uso del taxi por parte de los ciudadanos, ¿no? No sé si están trabajando en alguna línea o... Sí, bueno, yo creo que casi conjuntamente también con el sector de guagua, o sea, con TISA, en el sentido de urgentemente ya en una ciudad como Santa Cruz no puede estar sin carriles bus taxi. Eso es lo primero. Estamos hablando ya, como decíamos al principio, no de estas rayas que se pintan en las vías, sino carriles que estén diferenciados, digamos, segregados del resto del tráfico. Exactamente. En vez de rayitas pintadas en la calzada donde no se respeta, lo único que hay ni se hace respetar por parte de las autoridades competentes, aquí lo que había que hacer era pues separar unos carriles por medio de unos petriles donde solamente pudiera entrar la guagua y el taxi, ¿no? Funciona en otros muchos sitios, ¿no? Efectivamente. Otra de las cosas que ganaría mucho el usuario e incluso contaminaría menos la ciudad sería en los carriles en sentido contrario. En algunas calles son bastante viables, como puede ser Méndez Núñez, como puede ser Ramón y Cajal en su totalidad y como puede ser San Sebastián en su totalidad también, exclusivamente para esta. Aquí, al parecer, las autoridades solo piensan en el problema que podrían causar esos carriles al sector público, o sea, al sector privado, o sea, lo que es el transporte privado. Aquí cuando se arregla la ciudad siempre se piensa en no crearle problemas al transporte privado, ignorando en casi su totalidad los problemas que se le están acarreando al transporte público. En este caso, pues guaguas y taxis. Ahí yo lo que creo es que había que eliminar muchísimos aparcamientos de superficie y con ello crear carriles de transporte público, con lo cual el usuario ganaría en rapidez, ganaría en economía, se contaminaría menos la ciudad y yo pienso que ganaríamos todo, pero para eso hay que ser un político valiente, no un político imagino que a lo mejor a ver quién es el que toma esa decisión y de pronto se le viene encima a tantísima gente que está acostumbrada a ir con el coche hasta la puerta de su casa, de su trabajo. Que eso hay que ser valiente, como dices tú. Claro, es que hay que tener la valentía de primero, educar a la gente de que ya digamos, el coche dentro de Santa Cruz no sirve para nada. Utilizar, ya que se mete, pues utilizar por lo menos los aparcamientos que hay para ello, como es el del intercambiador, por ejemplo. Allí tienen un aparcamiento que la gente no utiliza. La gente se le permite, la calle Méndez Núñez, se le permite que aparquen en segunda y en tercera fila. O sea, con lo cual crea pues una mala educación, digamos, porque el que está bien aparcado muchas veces tiene que estar tocando la pita para que venga el señor del quinto pino para quitar el coche de ahí porque le está estorbando, ¿no? Esto es una ciudad que en muchos aspectos así da más bien un aspecto de tercermundismo que no una ciudad que se quiere crear a nivel europeo con un plan urban, con un tranvía, con unas modernizaciones de calles, jardines y de todo, y luego estamos viendo cómo se tolera pues lo intolerable, ¿no?
Santiago, desde el punto de vista de metropolitanos, esa labor de intentar concienciar, pues no sé hasta de qué manera a los ciudadanos que todavía no utilizan, bueno, en este caso el tranvía para desplazarse, ¿en qué andan metidos? Políticos valientes ha habido algunos, porque poner en marcha el tranvía, esa iniciativa que fue tan pues criticada al principio, ha sido muy discutida, eso está claro. Discutida, y la verdad es que sí, que ha habido algunos políticos que han sido valientes en seguir con esta iniciativa, que de hecho, bueno, creo que tan buenos resultados está dando en este momento, ¿no? El tranvía, que bueno, se ha hablado de muchas cosas, ecología, nosotros, pues, en fin, ecología está clara que somos un transporte eléctrico, que hemos colocado una planta fotovoltaica en nuestras instalaciones, que estamos produciendo el 16% de la energía que necesita el tranvía. Si de ecología hablamos, también sería interesante pues poder desarrollar un poco más este tema, pero con respecto al coche, decir que yo creo que hemos llevado a cabo unas iniciativas interesantes. Esto es una de promoción efectiva al transporte público. Recordar que desde el año pasado Metropolitano y TISA, de acuerdo con las iniciativas de Cabildo, ha llevado a cabo potentes campañas de concienciación de utilización del transporte público, del tranvía, de la guagua y del taxi también, que lo hemos incluido en todas nuestras campañas. Recuerdo en carnavales del año pasado que se hizo una campaña muy fuerte del transporte público, financiada por Metropolitano y por TISA, pero que siempre hemos tenido en cuenta al taxi como esa pata, una pata también del transporte público. También hicimos una campaña antes de Navidad del año pasado, potente también, en el que también incluimos al sector del taxi, como no, para que sea exactamente y de forma total el transporte público en sí, las tres patas, repito, taxi, tranvía y guagua, las que participen en el fomento de la utilización del transporte público en general. Y con respecto al coche, aparte de esto, de fomentar precisamente el uso del transporte público en estas fechas importantes en la zona metropolitana, decir que nosotros hemos hecho estudios desde que implantamos el servicio del tranvía y normalmente seguimos con las mismas variables. Estamos dejando que el 16% de nuestros clientes deje el coche en casa. 16% de 50.000 pasajeros diarios. Estamos, también hemos copado pues, usuarios de la guagua, pero gente que no hacía... Ha habido un poco de trasvase también entre usuarios. Sí, estamos hablando desde que inauguramos hasta ahora, estamos rondando el 20% de gente que antes utilizaba el coche en su desplazamiento. Está utilizando ahora el transporte público, el tranvía en este caso. Que de nuestros usuarios, de nuestros pasajeros, el 32% utiliza el transporte público por primera vez. O sea que estamos captando gente que no utilizaba el transporte público nunca, ¿no? Que el 6% de nuestros usuarios antes hacía los recorridos a pie, ahora utiliza el tranvía porque es cómodo. Y decir que del taxi estamos copando, siempre hemos estado entre el 1 y el 2%. El 1 y el 2% de nuestros clientes, teniendo en cuenta que hay unas 1.500 licencias en el área metropolitana, estamos hablando de unos 650 viajes diarios, con lo cual, y sabemos que el taxi tiene otras variables que pesan sobre el servicio, ¿no? Que antes comentaba Noda, el exceso de licencias por un lado, la crisis por otro que afecta a todo el mundo evidentemente, y que el tranvía, que a veces se pone como arma arrojadiza que ha podido quitar algún tipo de clientela al taxi, le puedo asegurar que hemos hecho estudios concienzudos durante todo este periodo de 2 años casi de servicio y siempre ha estado entre el 1 y el 2%, o sea que estamos hablando de que, bueno, que hay que efectivamente, y lanzo esta pelota porque yo creo que es bueno que también lo que se ha hablado en esta mesa, ¿no? de adaptarse a los nuevos tiempos. Sí, hay un tranvía que está funcionando, que puede desarrollarse en la red de tranviaria en la área metropolitana, pero que yo creo que todos tenemos que intentar tirar hacia adelante, que hay unos proyectos nuevos, me estoy saltando el tema, pero como decía antes Manuel Franco, el proyecto Moviten, en el que el taxi va a estar sí o sí incluido en este nuevo negocio del transporte público en la isla, ¿no? Y bueno, al final, y yendo a tu pregunta, sí, yo creo que el tranvía ha colaborado de forma efectiva en ese casi 20% de que ese 20% de nuestros usuarios deje el coche en casa. Les quería preguntar porque, bueno, hay además en el área metropolitana de Tenerife, cualquiera de nuestros telespectadores seguramente lo conocerá, hay determinados polos en los que se mueve muchísima gente. Y hablo, por ejemplo, de administraciones públicas, en el caso de Santa Cruz, hablo de los centros
centros sanitarios, que en algunos casos sí es cierto que están ya empezando a utilizar, pues ya sea tranvía o guagua, incluso taxi, y después los grandes centros comerciales que están, digamos, al borde de la TF5, de la autopista. Para esos grandes colectivos de posibles, potenciales pasajeros, ¿han preparado algo? Porque no sé si es una reminiscencia de la gente que no quiere dejar su coche cuando va a trabajar a la residencia o al hospital, o los que van a la universidad, prefieren ir en el coche, teniendo a lo mejor la posibilidad de hacerlo de forma mucho más barata y cómoda, leyendo un libro, el periódico, lo que sea, en un taxi, en una guagua o en el tranvía. Para esos colectivos concretos... Sí, bueno, como comenta, ahí estamos nosotros a la espera precisamente de que se termine de finalizar la obra de la parada de la residencia sanitaria para tener, diríamos, un sitio adecuado en donde prestar un buen servicio para la residencia. Estamos convencidos que cuando la parada funcione, efectivamente ya podrás ir directamente desde la parada de la autopista, accedes directamente a la puerta de la residencia, con lo cual es un acceso efectivamente directo, rápido y muy cómodo. No hay que hacer grandes desplazamientos y nosotros podremos prestar un buen servicio precisamente a través de la línea directa de la 015, un muy buen servicio a todas las personas que acudan a la residencia. Y respecto a los demás centros sanitarios, pues comentar que nosotros también estamos viendo cómo va a quedar definitivamente la configuración de carreteras en lo que es el centro del Mojón del Hospital del Sur y en el Hospital del Norte, para precisamente hacer otro estudio, al igual que estamos haciendo en el área metropolitana de Santa Cruz, en la movilidad, para tener en cuenta esos dos grandes centros hospitalarios y poder hacer un servicio de la movilidad hacia esos dos centros hospitalarios. Sí, pues son miles de trabajadores en muchos casos, hablo ya no solamente de la gente que acude a consulta, que también, sino también muchísimos trabajadores que están, bueno, que a diario tienen que venir por lo menos venir y marcharse de su puesto de trabajo. En el sector del taxi, el trabajar con estos grandes colectivos, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Hasta qué punto, digamos, se está manteniendo el nivel que antes tenían, o ha crecido o ha bajado el nivel de servicios que realizan alrededor de tantos centros sanitarios como la universidad, como...? Eso ha bajado mucho precisamente por la comodidad que da el tranvía. Que el tranvía no es que sea un transporte rápido, es un transporte puntual, precisamente porque no tiene obstáculos, claro, y tiene prioridad en todo y cada uno de los cruces, pues todo lo que esté controlado semafóricamente siempre se le da prioridad al tranvía, ¿no? De ahí que nosotros también hayamos pedido una serie de giros a la izquierda en Santa Cruz y que se nos ha negado por parte del ayuntamiento, cosa que a nosotros no nos parece lógica, ¿no? Pero contestando a la pregunta que me dijiste al principio de que si hemos perdido bastante con los colectivos, digamos, de hospitales, clínicas y centros públicos, porque hoy normalmente toda esta gente se niega a dejar su coche en casa porque la gran mayoría tienen sus aparcamientos reservados. Tú entras en la residencia sanitaria, entras en el hospital allí, al hospital se le hizo unos aparcamientos, la residencia sanitaria tiene un problema de aparcamiento, pero aún así le da cabida a más de 700 coches en un solar anexo que tienen allí, que es de ellos, y todo eso pues implica que no se utilice el transporte público, quizás muchas veces por falta de información. O de alguna campaña concreta para que se han hecho campañas públicas o lo que sea. De hecho se han hecho campañas. Claro, se han hecho campañas, pero luego esa campaña llega y es predicar en el desierto cuando luego, después de haberse gastado una fortuna inmensa en una campaña donde se intenta mentalizar a la gente que deje su coche y utilice el transporte público, y luego te metes en Santa Cruz y ves tú como calles como Avenida Naga, calle Méndez Núñez, cantidades de calles donde se necesita un poco de ligereza en el tráfico, estás viendo segunda y tercera fila tolerada además, porque dice, bueno, como tú trabajas conmigo, tú estás bien aparcado, yo dejo el coche en doble fila porque a ti no te estorbo, salimos juntos del trabajo, pero estás ocasionando un cacao impresionante. Tú llegas a la calle Méndez Núñez y ves unos cacaos increíbles muchas veces en las horas puntas debido a la doble fila que hay en eso. ¿Esto qué significa? Porque esas campañas que se han hecho de mentalización caen en saco roto porque ni se respeta ni se hace respetar después lo más imprescindible. Es que por eso dije desde un principio que aquí se piensa muchísimo en beneficiar al transporte privado, pero se está perjudicando con esas medidas muchísimo al transporte público. Entre ellos, y el más perjudicado en este caso, es el sector del taxi, que se tiene que mover entre toda esa jungla de coches y que nosotros tenemos que estar moviéndonos en ellos, precisamente por carecer de unos carriles específicos para podernos mover con más rapidez y crearle al usuario pues
unas tarifas muchísimo más bajas de lo que le está costando ahora mismo. Claro, le está costando carísimo un taxi, pero ¿debido a qué? Debido a las cantidades de colas que hay dentro de Santa Cruz, con lo cual yo pienso que ni el plan Urban ni el tranvía, siempre que no se lleve a cabo con dureza todas estas medidas, van a solucionar pues el que 4 señores sigan aparcando y haciendo lo que les da la gana dentro de Santa Cruz, en las esquinas, en las aceras, en los pasos de peatones, en los garajes, en doble fila, etcétera, etcétera, ¿no? Santiago, para esos colectivos, bueno, perdón, Manuel, ahora después de Santiago, Sí, si quieres sí, añadir algo. está claro precisamente la línea del tranvía, que efectivamente no es flexible, es una línea rígida y pasa por donde pasa, pero yo creo que el trazado del tranvía de Tenerife es un tratado eminentemente social, ¿no? Hemos visto otros tipos de tranvía que el tratado es más político que social, ¿no? En este caso está claro que el tranvía, y vuelvo al inicio, ¿no? que realmente fue una obra bastante compleja porque precisamente ahora se ve el beneficio de por qué era la obra por esa zona, ¿no? Estamos muy cerca de las zonas administrativas y comerciales de las dos ciudades, Santa Cruz y La Laguna. Pasamos por los 2 hospitales de referencia de la isla, Hospital Universitario de la Candelaria, Nuestra Señora de la Candelaria y Hospital Universitario de Canarias. Estamos en las mismas puertas de los 2 hospitales. Pasamos por todos los campus universitarios, por Guajara, por Campus Central. Y una pregunta, Santiago, perdón que te interrumpa. ¿Y para esos colectivos en concreto hay algún tipo de medidas, o se han pensado algún tipo de medidas específicas para, digamos, de alguna forma fomentar especialmente en esos colectivos? Pues hemos fomentado efectivamente a través de campañas objetivas, igual que el colectivo universitario, todos los años, al inicio de curso, hacemos, todos los años, estos años que hemos estado de vigencia, pues con los estudiantes hemos hecho campañas directamente en los campus universitarios, explicando, informando de cómo es el servicio, del beneficio que tienen los universitarios de La Laguna para utilizar el tranvía, que está muy cerca de todos los campus universitarios, que lo utiliza muchísima gente. También hemos hecho campañas específicas, público objetivo de hospitales, de los 2 hospitales, y bueno, el servicio es un servicio estupendo para mucha gente. ¿Por qué? Porque el tranvía es totalmente accesible, tanto los vehículos de piso bajo con zonas especiales para personas con movilidad reducida, como también todos los entornos de las paradas con suaves rampas, con material que delimita las distintas zonas, es totalmente accesible para mucha gente. Piense usted o piensa tú, que decidimos tutearnos al principio, que mucha gente que antes no podía valerse por sí misma, personas con una silla de ruedas, que es complejo a lo mejor tener otro tipo de transporte, y en ese sentido el tranvía sí ha sido un revulsivo importante para que muchas personas se puedan valer por sí mismas, puedan ir a rehabilitación a los hospitales, que puedan, con problemas de movilidad importantes, puedan desplazarse con el tranvía por la zona metropolitana y llegar a esos puntos de destino. Y en este caso sí, el tranvía ha sido un gran beneficio para mucha gente. Se ha acercado a nosotros mucha gente a decir que bueno, que ahora podía pasar a su madre muy mayor con una sillita de ruedas, irse a La Laguna, pasear por La Laguna, porque realmente también lo podemos hacer evidentemente con otros medios de transporte, pero el tranvía en este sentido es sumamente accesible, ¿no? Y está siendo utilizado por estos colectivos que decía de forma potente. Y también quiero decir una cosa que es importante, ¿no? Que también se está haciendo un esfuerzo dentro de lo que cabe, por poder poner aparcamientos alternativos, park and ride, aparcamientos en los que puedas dejar tu coche, que puedas utilizar el transporte público y que tengas beneficios por usarlo, ¿no? Porque hay mucha gente que sí o sí tiene que usar su coche, porque en determinadas zonas donde el transporte público es complejo, tiene que acercarse a las urbes, a Santa Cruz, La Laguna, en su coche, pero vamos a darles alternativas también. Vamos a decirles que ahora mismo en el intercambiador de Santa Cruz puede dejar su coche en un aparcamiento excelente, un aparcamiento estupendo, y puede coger el taxi, puede coger el tranvía o puede coger la guagua para su desplazamiento dentro de la ciudad. Que también estamos, como saben, pues dentro de muy poco comenzaremos a construir un intercambiador en la zona de la Trinidad, en la zona del Padre Ancheta. Ahí habrá otro aparcamiento que con toda seguridad tendrá esta misma política tarifaria, y ojalá también el taxi, por supuesto, estoy completamente seguro que estará también dentro de este paquete, dentro del programa Moviten, que también utilizando la gente, dejando su coche en ese aparcamiento, utilizando el taxi, repito, la guagua o el tranvía, pueda tener un beneficio tremendo a la hora de aparcar el coche. Yo lo he utilizado el parking del intercambiador, y aprovechar y hacer propaganda y publicidad porque es importante, ¿no? Dejarlo allí, coger otro medio de transporte, y con ese ticket de la guagua o el tranvía, en este caso, ¿no? Pues te hace un descuento, te
te quita hasta 3 horas de parking, con lo cual estás en un parking amplio, no tienes problema que abras la puerta y le des al otro coche, muy cómodo, en una zona muy importante porque, repito, tiene delante una parada de taxis, una parada de tranvía y una parada de guagua. Bueno, ¿querías apuntar algo antes de la intervención de Santi? Sí, un poco también comentar que nosotros tenemos un proyecto para la universidad que estamos desarrollando en donde pretendemos un poco, porque es lo que apreciamos no solo nosotros sino todo el mundo, que el índice de motorización entre la población universitaria es muy importante y entonces dentro de la preocupación de la propia compañía está en poder dar un servicio adecuado a toda la población universitaria para que ese índice de motorización decrezca. En eso un poco íbamos a estar un poco de la mano con Junto Metropolitano para poder elaborar un proyecto específico para ver la movilidad de la universidad. En este tramo de final del debate sí quería aprovecharlo para que cada uno de ustedes pues explique algunas cuestiones que considero que son interesantes, por lo menos a nuestros telespectadores. En tu caso, Noda, sí quería aprovechar para preguntarte, por lo que está de actualidad, muchos de nuestros telespectadores son además taxistas, tanto del entorno del área metropolitana, y están todavía, en el caso de los de Santa Cruz, dudando qué va a pasar con el famoso rescate de las licencias. Esto del rescate básicamente consiste en retirar las licencias que ahora mismo sobran en Santa Cruz. Sí, sobre esto se ha hablado mucho, se ha escrito bastante en los medios de comunicación, pero yo no sé en qué punto está este asunto ahora mismo. Esto se hizo mediante una asamblea, se hicieron unas asambleas informativas al sector. Si te pido cierta brevedad, pues nos quedan unos 5 minutos, más o menos. Lo más rápido posible. Sí, por favor. Bien, se hizo una asamblea, posteriormente luego a esa asamblea pues se llevó a votación, con lo cual se aprobó por unanimidad el rescate de licencia. Como dije antes, pues tuvimos una serie de reuniones con Paulino Rivero, con Manuel Ortega, el director de Transporte Insular, y con el ayuntamiento también, con el fin de que entre los tres pues colaborar, crear unos fondos o crear un dinero, unos presupuestos con el fin de retirar, o sea, ir mediante la jubilación, según se fueran jubilando, se fuera retirando esa licencia y pagándolas, digamos, a precio mercado, siempre con derecho al regateo por parte de la administración. Siempre una cosa normal y corriente, ¿no? ¿Eso en qué momento está ahora? ¿Eso está ahora, digamos que está como estancado, o sea, hablamos de ello, pero es como un tumor cuando empieza a crecer y no se le pone solución, no se opera y se va dejando crecer y crecer y cada vez el sector está pues agonizante, ¿no? O sea, ahora mismo el sector del taxi está en una situación económica mala. Mala no, peor, o sea, paupérrima total, ¿no? ¿Y este proyecto ha quedado estancado de momento? Ese proyecto de momento parece ser que por un lado empiezas a iniciar conversaciones con las administraciones y te dicen que están en ello, pero que luego resulta que estás viendo cómo pasan los días, los meses y que eso queda ahí en saco roto, ¿no? Y yo lo que quiero llegar a, por ejemplo, a la cosa de que se den cuenta de que estamos intentando por todos los medios, incluso hasta dejando de pagar muchísimas cosas para poder llevar el sueldo a la casa y que pueda comer la familia. Con lo cual eso quiere decir que o se ponen las pilas o esto vamos a tener que hacer unas medidas de presión un poco que no queremos nadie, perjudicar a nadie, pero que el sector del taxi va a tener que echarse a la calle y hacer una manifestación, con lo cual va a perjudicar a muchísimos usuarios que no tienen culpa de todo esto, ¿no? Manuel, en el caso de Titsa, una de las preguntas que corresponden, creo, es saber ahora mismo la dimensión de Titsa ahora mismo. Titsa está creciendo, Titsa, porque hay dudas, ¿no? Cuando se habla sobre todo con algunos representantes de los trabajadores. Titsa está creciendo, Titsa está ahora mismo, ¿en qué momento está la empresa a la hora de reorganizar? ¿Está dimensionada su plantilla? ¿Está dimensionada su flota de vehículos? Sobre eso, aunque sea brevemente, sí me gustaría que apuntaras algo. Sí, vamos a ver, Titsa, la compañía, actualmente somos unos 1.700 trabajadores aproximadamente y tenemos una flota de 600 y pico guaguas. Dentro de los planes de Titsa, lo que sí tenemos es una flota sobredimensionada y diríamos mal definida. Entonces sí hay un proyecto de reconversión de la flota en cuanto a disminuir el número de reservas en aproximadamente unas 70, 80 guaguas. Pero lo importante no es ya el redimensionamiento de la flota porque no afecta al servicio, porque el servicio va a ser el mismo o superior. De hecho, en el 2008, pese a ser un año de recesión de viajeros, hemos crecido en cuanto a número de conductores en plantilla, diríamos la masa salarial tuvo un incremento importante y las perspectivas son de seguir en la misma línea. De hecho, hay un compromiso por parte del presidente del Cabildo y también por el presidente de la compañía de la Titsa de mantener absolutamente todos los puestos de trabajo y de incluso ver la posibilidad de buscar otras áreas de negocio en donde se pueda crecer de una forma sosegada.
Y Santiago, casi la última pregunta. Ustedes están en los prolegómenos de estrenar la nueva línea. Dentro de esa nueva línea que unirá a la Cuesta y Taco, ¿qué expectativas tiene el Metropolitano referido al funcionamiento que va a tener el movimiento de pasajeros en esa zona? Bueno, pues estamos hablando de otros 5.000 pasajeros que se unirán. Estamos hablando que podemos dar servicio a unos 40.000 vecinos con este nuevo trazado, que son pues 3 kilómetros 600 metros aproximadamente, y que bueno, que si todo va bien, como queremos que irá pues el día 30 de mayo, el día de Canarias, inauguraremos esta segunda línea. Y bueno, decir que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles porque el servicio siempre se dé las mejores condiciones y bueno, esperando con ganas que esta segunda línea pues se ponga en funcionamiento. Y también, como saben, pues se aprobó ya el inicio del proyecto constructivo del Tren del Sur, o sea que si todo va bien también en el 2017 pues podemos tener un tren al sur y está en proyecto también el tren al norte, con lo cual por el proyecto ferroviario de la isla queremos que sigue para adelante y que bueno, que... Esa era la siguiente pregunta, porque hombre, ya este es el paso, el segundo paso, el tercer paso ya directamente lo que es el Tren del Sur, esa fecha casi mágica, 2017, de aquí a allá sabrá dónde estaremos cada uno de nosotros, pero prefiero ser el siguiente proyecto en que se va a involucrar activamente Metropolitano. Bueno, y también hay un proyecto también de desarrollo de nuevas redes de tranvía, también una continuación. ¿Dentro de la Metropolitana? Sí, una continuación de la línea 1 desde la Trinidad hasta el Aeropuerto del Norte. Una línea también de continuación de la línea 2 hacia La Gallega y otra línea litoral que se llama Litoral, que iría desde Plaza de España hasta Las Teresitas. Son líneas de futuro. Ahora mismo nuestro objetivo en el que estamos centrados en cuanto a tranvía es en acabar la línea 2, que es lo importante, y bueno, en el futuro yo creo que también reorganizando todo el transporte público, además están presentes aquí los compañeros también del taxi y de la guagua, reorganizándonos bien, podemos seguir desarrollando el transporte público y ojalá, como decía Noda, y como hacen en otras ciudades como Londres, por ejemplo, ojalá la gente no tenga que estar en coche a la ciudad, sino que podamos compartir entre estas tres patas, repito, del transporte público, pues una buena movilidad en el área metropolitana y que entre todos podamos todos convivir y poder seguir desarrollando. Pues muy bien, por nuestra parte poco más, agradecer lógicamente su presencia y las indicaciones que nos han hecho nuestros invitados y también a ustedes, agradecer que hayan estado al otro lado de la pantalla y fieles a este punto de encuentro de Canal 8. Si todo va bien, nos vemos la próxima semana a la misma hora en esta cadena de televisión. Buenas noches y muchas gracias. Mm-hmm.